Entrevista al activista social Camille Chalmers sobre el robo en Haití de $3.800 millones del Fondo de Petrocaribe, realizado presuntamente por funcionarios del gobierno de Michel Martelly. La conversa se realizó para la edición 159 de Caribe Nuestro y se divulgó el 23 de enero de 2019. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. A finales de 2018, Haití fue escenario de protestas multitudinarias. La ciudadanía salió a las calles por un nuevo escándalo de corrupción. Una investigación realizada por una comisión del Senado haitiano confirmó que se perdieron $3.800 millones de los fondos de Petrocaribe. El informe apunta a 14 exfuncionarios del gobierno del expresidente Michel Martelly. La gente exigió la renuncia del gobierno de Jovenel Moïse y castigo a los culpables. La represión policial provocó al menos 9 muertos y decenas de heridos. Para conocer más sobre este escándalo de corrupción en Haití, montamos a la cubierta de este barco a Camille Chalmers, reconocido intelectual y luchador social haitiano, dirigente de la Plataforma Alternativa por el Desarrollo de Haití y del capítulo haitiano de Alba Movimientos. Camille, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Nos inquieta el informe del Senado haitiano que señala a funcionarios del gobierno anterior. ¿Quiénes estarán involucrados en este escándalo de corrupción? Las preocupaciones sobre la utilización de los fondos Petrocaribe nacieron hace mucho tiempo, cuando ya el pueblo haitiano saludó con entusiasmo la cooperación solidaria, fraternal y alternativa ofrecida por el gobierno bolivariano. Al mismo tiempo, las informaciones dejan ver que la utilización de esos fondos Petrocaribe fue muy lejos de los objetivos de justicia social y de redistribución de la riqueza. Al contrario, esos fondos fueron utilizados para acumular más riquezas a nivel de la oligarquía y para fortalecer el poder político de la extrema derecha en Haití, representada por el gobierno de Michel Martelly y el gobierno de Jovenel Moïse, que pertenecen al grupo PHTK y aliados, que son grupos de extrema derecha, que son nostálgicos con respecto al periodo galerista y que quieren aplicar una política totalmente sometida a las órdenes del imperio norteamericano y de las instituciones financieras internacionales. El informe del Senado fue simplemente complementario con respecto a esas preocupaciones y salieron por ende 2 informes del Senado que permiten realmente comprobar con cifras, con datos, con análisis que realmente el problema es muy grave, porque se trata de un proceso global de desfalco, un proceso global de robo de los fondos Petrocaribe con empresas norteamericanas, empresas dominicanas y empresas haitianas y algunos representantes de la oligarquía haitiana. Así que los datos del informe del Senado fueron simplemente una complementación de la preocupación que existía antes. Y el gobierno Jovenel Moïse hizo todo lo posible para enterar ese informe, para que la gente no sepa lo que pasó realmente, y hizo todo lo posible para contrarrestar las exigencias de justicia y de reparación del pueblo de Haití. Camila, este escándalo de corrupción provocó una ola de protestas en Haití. Las manifestaciones fueron impulsadas por el movimiento Petrocaribe Challenge. Háblanos de las protestas. ¿Qué exigían los manifestantes? ¿Quiénes integraban el movimiento Petrocaribe Challenge? ¿Y qué balance haces de las protestas? La coyuntura de protestas masivas que vivimos en el año 2018 no fueron solamente ligados a la utilización de los fondos Petrocaribe, pero nacieron el 6, 7, 8 de julio como respuesta de la población frente a una orden del Fondo Monetario Internacional exigiendo un aumento significativo de los precios de los combustibles en Haití. Incluso algunos combustibles sufrieron un aumento de más del 51%. Así que la población respondió de manera contundente con bloqueo de caminos, con manifestaciones en todo el país, y el país fue paralizado durante 3 días y el gobierno tuvo que retroceder, cancelando la medida totalmente ilógica y antipopular de aumento de los precios de la gasolina, cuando sabemos que la gestión de esos precios no fue racional durante los últimos años. Incluso cuando sube el precio medio del petróleo sobre el mercado internacional, el Estado sube el precio al consumidor final, pero cuando baja
el Estado no baja esos precios, lo que significa que, por ejemplo, durante el año 2018, el promedio del barril de petróleo pasó de $80 y un poco más de $80 a $46 y no hubo ninguna disminución en los precios pagados por los consumidores haitianos. Así que una gestión totalmente controlada por el Fondo Monetario Internacional y es una gestión antipopular y antinacional que se hace de los combustibles, profundizando la dependencia de Haití con respecto a la importación de combustibles desde afuera y nos aleja mucho de la soberanía financiera que estaba incluida en los acuerdos firmados con Venezuela. Así que las protestas no solamente están relacionadas con la cuestión del aumento de los precios de la gasolina, pero también surgieron desde el año anterior, cuando el gobierno Moïse intentó imponer un presupuesto que el pueblo llamó presupuesto criminal, que es un presupuesto que intentaba hacer un aumento muy significativo de la presión fiscal en un contexto de gran miseria, de miseria masiva, de pauperización de muchos sectores de la población y en contexto de deterioro del valor del GUR, de la moneda nacional frente al dólar, lo que significa un desplomo trágico del poder de compra de los asalariados. Y al mismo tiempo el gobierno rehusaba todo tipo de aumento salarial. Así que en ese contexto intentaron imponer un presupuesto que aumentaba los impuestos pagados por la población, sobre todo la población pobre, y un presupuesto no transparente que funcionaba con la misma lógica de clase del gobierno haitiano, es decir, que un presupuesto que daba muchas ventajas a las familias de la oligarquía y muchas ventajas a la clientela política del partido PHTK, incluyendo los parlamentarios, que beneficiaban de privilegios totalmente desproporcionados, con una explosión del nivel del presupuesto entre el año 2016 y 2017. Es decir, que hay una continuidad en las protestas, hay una continuidad en el hecho que el pueblo se alza en contra de políticas antinacionales y antipopulares, y el pueblo se alzó ya desde el año 2016 denunciando, por ejemplo, la dependencia total del proceso electoral frente a Estados Unidos, que impuso a Jovenel Moïse como presidente en contexto de legitimidad muy reducida, porque es un presidente que fue votado por menos del 7% del electorado. Es decir, que en ese contexto de rechazo de esas políticas, de reformas reaccionarias, de reformas conservadoras, de una tendencia a la afirmación de tendencias fundamentalistas protestantes en el Parlamento, es una protesta global. También el Parlamento en el año 2017-2018 adoptó medidas en contra de los trabajadores, modificando las leyes de trabajo en Haití en contra de los intereses básicos de los sindicatos y de los trabajadores urbanos y rurales. Camil, si los casos de corrupción vienen del gobierno anterior, ¿por qué estaban exigiendo la renuncia del actual presidente? Los casos de corrupción no vienen solamente del gobierno anterior, vienen de una tradición en el Estado haitiano, pero hay una intensificación de los procesos de corrupción ligado, por supuesto, al tipo de financiamiento que recibimos desde las agencias internacionales, porque la corrupción no es solamente haitiana, es todo un sistema de corrupción. La ayuda pública al desarrollo, como la llaman, es un vivero de corrupción, es un terreno donde domina la corrupción desde arriba hasta abajo. Es decir, que no solamente el gobierno anterior, pero también el gobierno mismo de Jovenel Moïse está implicado en casos de corrupción, muchos escándalos durante el año 2017-2018, y el mismo presidente está implicado como acusado en el desvío, el desfalco de los fondos Petrocaribe, porque una empresa que él dirigía personalmente recibió un contrato para instalación de paneles de energía solar en varias comunidades y se pagó más de 5 veces el valor real de esos equipos para favorecer de manera ilegal la empresa de Jovenel Moïse. Es decir, que el gobierno mismo está implicado y desde su llegada al poder incluso trató de desmantelar a un organismo de control de los actos de corrupción en el Estado, y hizo todo lo posible para favorecer el proceso de corrupción, que está muy ligado también al proceso de tráfico de drogas y el tipo de contrabando que se hace en Haití, en la frontera con la República Dominicana. Vimos que el gobierno de Jovenel Moïse hizo cambios en su gabinete luego de las protestas. Camil, ¿crees que esta medida es suficiente? Después de las grandes protestas de 6, 7, 8 de julio, y el gobierno de Jovenel Moïse intentó varias maniobras para calmar a la población
y empezó un proceso de negociación para la definición de un nuevo gobierno. Y instaló un nuevo primer ministro que es Jean Aricéan, y mucha gente estaba esperando que en ese proceso de negociación se iba a aceptar una apertura política hacia otros sectores que no sean los sectores de PHTK. Y eso no se hizo. El nuevo gobierno está compuesto básicamente por la misma clientela política, con quizás una excepción, pero globalmente es la continuidad de la orientación de política económica de PHTK desde Martelly y con Jovenel Moïse, y esos cambios son cambios superficiales que no significan ningún cambio sustancial a nivel de las opciones en términos de política económica. Para dar un ejemplo, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, que es el señor Ronald Desembre, en su discurso de introducción en el ministerio dijo que se iba a aplicar las políticas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. O sea que mostró que el gobierno no aprendió de las protestas y no decidió cambiar de camino y de orientación, y decidió seguir con la misma orientación antipopular y la misma orientación que es responsable de gran parte del proceso de pauperización masiva de la población. Ya estamos llegando al final, pero queremos conocer tus expectativas. Camil, ¿crees que se castigará a los culpables del robo de fondos de Petrocaribe? El sistema actual no es capaz de organizar un proceso judicial transparente y equilibrado para realmente hacer luz sobre el proceso Petrocaribe y castigar a los responsables. Porque lo interesante en la reivindicación del pueblo es que el escándalo Petrocaribe afecta a muchas familias que están todas ligadas a la oligarquía, es decir, que todas las ramas de la oligarquía están implicadas en ese escándalo de corrupción. Y además sabemos que el sistema judicial, tal cual funciona actualmente, está totalmente por debajo del control político del PHTK. Estamos en una situación donde PHTK tomó todas las avenidas del poder, ocupando el Ejecutivo, los ministerios, el Parlamento y también el sistema judicial. Porque el Parlamento, como sabemos, fue electo en condiciones de muy reducida legitimidad, peor incluso que el presidente, y muchos de los senadores y diputados escogidos lo fueron de manera vertical por el imperialismo y por PHTK, por Michel Martelly, pero no representan al pueblo. Muchos están elegidos con una votación incluso inferior a lo que obtuvo el presidente. Y muchos, por ejemplo, hay un senador de Artibonite que fue elegido incluso sin que la mayoría de las comunas del departamento participaran en la elección. Es decir, que estamos en un proceso donde el poder político en su globalidad está en una situación de ilegitimidad y está rechazado totalmente por la población, y ofrece la posibilidad de una reconceptualización de la institucionalidad, porque la institucionalidad que tenemos ahora está totalmente por debajo del control del imperialismo norteamericano y la oligarquía. Es decir, que en esas condiciones no es posible realmente avanzar hacia un proceso judicial que castigaría a los responsables, que castigaría a las empresas extranjeras y que exigiría que los ladrones regresen al tesoro público lo que han robado, y que sería un paso elemental para ir hacia reparación y justicia, y también la revisión de los procedimientos para asegurarse que un escándalo de esa magnitud no se pueda reproducir. Por último, vimos que en enero de 2019 el gobierno haitiano votó en la OEA contra Venezuela. ¿A qué crees que se deba este cambio de postura del presidente Jovenel Moïse? ¿Crees que este voto puede estar vinculado a las presiones externas y protestas dentro de Haití del año pasado? A nivel de los movimientos sociales, a nivel de nuestro partido, a nivel de la PABDA, a nivel del capítulo haitiano de los movimientos sociales del ALBA, estamos indignados por la posición tomada por el gobierno haitiano, condenando al gobierno de Nicolás Maduro y no reconociendo su legitimidad. Primero, hay una incoherencia porque el presidente Jovenel Moïse mandó un mensaje de felicitación reconociendo el resultado de las elecciones del 20 de mayo del 2018, y no se puede entender que en pocos meses el mismo gobierno diga en la OEA que no reconozca a ese mismo gobierno. Es una incoherencia totalmente inaceptable, absurda. Y yo tuve la posibilidad de participar en las elecciones del 20 de mayo en Caracas, y yo pude ver la transparencia, la solidez y la integridad del proceso electoral.
reconocida mundialmente como uno de los sistemas más seguros y más confiables del mundo. Y yo he podido ver el carácter totalmente democrático de las elecciones y yo testimonié en todos los medios aquí y también en América Latina de la participación popular de los barrios populares que hemos visitado y nuestra admiración por ese proceso electoral que entra dentro de una construcción democrática de la Revolución Bolivariana que estamos apoyando. Y nosotros explicamos el voto de Jovenel Moïse como una expresión de la sumisión total de ese gobierno a las órdenes de Washington, una sumisión vergonzosa frente a esos dictados. Y nosotros estamos indignados porque decimos que es una traición de 200 años de páginas de historia escritas con dignidad entre el pueblo de Haití y el pueblo de Venezuela. Y nosotros decimos que es un voto que ensucia la imagen del pueblo de Haití, que está siempre parado para defender la libertad, la emancipación y los procesos de lucha de los pueblos que quieren su autonomía, su autodeterminación y su dignidad. Es decir, que ese voto no nos representa, es un voto traición, un voto de vergüenza y nosotros rechazamos ese voto y desde el 10 de enero organizamos muchas manifestaciones públicas, emisoras en la televisión, declaraciones, peticiones para, de un lado, condenar a lo que hizo el gobierno actual y apoyar de manera entusiasta el proceso de la Revolución Bolivariana, porque sabemos que lo que se está jugando en Venezuela no es solamente el porvenir del proceso bolivariano, con todo lo que nos regaló en el proceso de construcción de la dignidad colectiva del continente, pero decimos que lo que está en juego en Venezuela es la lucha entre un imperio que busca reconquistar el control hegemónico sobre el continente frente a pueblos que luchan por su autodeterminación, por la continuidad de los logros maravillosos alcanzados en este periodo entre 98 y 2014-2015, donde en muchos países alianzas de izquierda han podido avanzar eliminando la pobreza, la extrema pobreza, saliendo más de 80 millones de personas de la pobreza y modificando el sistema político con más participación, con más descentralización, con más inclusión de sectores marginalizados como los afrodescendientes o los pueblos primarios. Así que nos parece que es un deber sagrado de todos los pueblos de América Latina y del mundo que entienden lo que está pasando en Venezuela para defender, para alzarse, para alzar la voz y defender la Revolución Bolivariana, que es parte de nuestro porvenir, que debemos construir en un sentido anticapitalista para superar esa civilización de muerte que amenaza incluso la reproducción de la vida en ese planeta. Muchas gracias, Camil, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Camil Chalmers, activista social, dirigente de la Plataforma Alternativa por el Desarrollo de Haití y del capítulo haitiano de ALBA Movimientos. Con él analizábamos el robo de $3.800 millones de los fondos de Petrocaribe en Haití. Escuchabas al activista social Camil Chalmers hablando sobre el robo en Haití de $3.800 millones del Fondo de Petrocaribe, realizado presuntamente por funcionarios del gobierno de Michel Martelly. La conversa se realizó para la edición 159 de Caribe Nuestro y se divulgó el 23 de enero de 2019.